Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendiga a todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yahshua Hamashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo Yeshua, no honra al Padre Yahweh que lo envió. Todo creyente que le rinda adoración al Abacados santo y eterno, debe rendir adoración al ungido del Elohim Altísimo, su majestad Yahshua. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Padre, se niega también a adorar al Padre que lo envió. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor, en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito, escrito en Devarim, libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde nos dice el libro sagrado: el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, una sola deidad en la plenitud de su Ruach HaKadosh, como lo dice Juan 17, que lo envuelve todo y lo alcanza todo, lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Abacados y eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para todos nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al Abacados. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh, por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Le pido al Santo bendito que disponga de un ambiente propicio para que este mensaje llegue por estas redes sociales a todo aquel que quiera escuchar la palabra. Toda persona, toda alma que necesite dabar de Elohim, reciba el mensaje de salvación. Bendito sea Yahweh, alabado sea su nombre. Que Yahshua por medio de su Ruach nos instruya, nos ministre y nos hable, y disponga nuestro corazón para que de nosotros salga todas aquellas doctrinas, dogmas, teorías, enseñanzas que sean incorrectas y que contrarían la palabra de Elohim, y en nosotros se siembre la semilla verdadera, sin levadura, sin contaminación, sin ser adulterada, que llegue ese mensaje a nuestras vidas. En el nombre de Yahshua voy a hablar y voy a transmitir esta enseñanza para gloria de Adonai y para bien de nuestras almas. Amén. Amén. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos entonces a hablar hoy a los creyentes, vamos a hablar de los creyentes y las personas que nos rodean, los que en algún momento de su vida se hacen cercanos a nosotros. Puede parecer que la privacidad en la elección de las personas que comparten las relaciones intersubjetivas solo les pertenece a los creyentes y que nadie puede decir nada sobre su círculo más cercano de personas con las cuales comparte, desde el punto de vista de la libertad humana, para elegir el destino de su propia vida. Puede haber razón fundamentada en los creyentes, en el sentido de que cada quien sabrá con quién comparte su vida, con quién se relaciona, de quién se hace acompañar, con quién camina y a quién o a quienes se acerca. Sin embargo, el Santo bendito nos instruye a sus hijos sobre la situación
de saber quiénes están con nosotros. Adonai nos habla y nos previene sobre las personas que se acercan a sus apartados, a sus elegidos, y entablan cualquier tipo de relación, sea de amistad o laboral o afectiva o por la fe o por lo que sea. Elohim nos habla de esas compañías. Elohim, que conoce al ser humano, sabe que la gente influye de manera determinante en los demás seres humanos, y nosotros los creyentes no somos la excepción. Las demás personas influyen en la manera de pensar, actuar, comportarse de sus congéneres. Todos influyen y son influidos los unos con los otros. Y el santo bendito Creador, sabiendo eso, por medio de su instrucción, de su bendita Dabar, nos quiere prevenir de la toxicidad pecaminosa y maldadosa que emana de los demás seres humanos y que puede contaminarnos y llevarnos al extravío. Por esa influencia que existe de una persona hacia otra, es que nos encontramos con tantas cosas malas en esta vida. Y el pueblo de Dios no es la excepción de ninguna manera. En este momento, en el mundo, hay cientos y miles de personas que se hacen llamar creyentes, dirigidos por cientos y cientos de pastores y predicadores y líderes religiosos. Afortunadamente no son todos, pero sí son muchos los que influyen directamente y de manera determinante sobre esos creyentes. Y los tienen tan sumergidos en el pecado, en la confusión, en la hipocresía, en una falsa santidad que los mantiene bajo el velo del engaño, al punto que esos tales creyentes le creen solamente a lo que diga ese tal pastor, sin importarle si la palabra de Elohim lo contradice o los reprende. Están tan influidos por las novelerías y fábulas engañosas que les predican esos pastores, que solo responden como autómatas al llamado de un humano, y cierran sus oídos y su corazón espiritual al llamado del verdadero pastor de pastores, su majestad Yahshua, quien es el verdadero maestro y salvador, y el único en quien reposa la verdad absoluta, total, fiel y verdadera. Esto no es nuevo, esto ha sido siempre así. Lo vemos en la historia sagrada, como constantemente se ha repetido lo mismo. Y Elohim, que es un Dios celoso, ha tenido que intervenir para despojar a su pueblo de esa idolatría antropocéntrica que los aparta del verdadero y único Elohim al que deben escuchar. El ser humano poco obedece a Elohim, solo escuchan pero poco obedecen, poco se hacen hacedores o practicantes de la palabra de Dios. Y eso ha sido siempre una constante contra la cual Yahweh se enfrenta, porque al único que debemos escuchar y obedecer es a Él y solamente a Él, a nadie más. Los seres humanos que desempeñamos el papel de emisarios solo somos esos sencillos emisarios que estamos para servir y entregar el Besorá de Mashiach. No es más, somos como el pollino hijo de asna, que solo debemos obedecer la orden de nuestro amo, Adón, Rey, Melech, Yahshua. Por eso vamos a hablar hoy de esas personas que influyen de manera negativa en los demás creyentes, que influyen para mal y no para bien en los demás creyentes. Bendito sea Yahweh por siempre. El libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 33, de manera directa nos dice: no se dejen, escuchen bien ese texto, porque de este vamos a hablar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Allí nos dice el texto sagrado, dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Algunas versiones dicen las malas compañías corrompen el buen carácter. Hemos aprendido que el carácter es uno de los elementos que estructuran la personalidad de los seres humanos junto con el temperamento. El libro sagrado nos habla directamente y sin rodeos. Y en esta pequeña porción nos dice 4 cosas que debemos saber sobre toda persona que se acerca a conformar nuestro círculo de personas más cercano. Nuestros más próximos. El próximo es el inmediato que nos rodea. Lo primero que nos dice el texto sagrado es: no se dejen engañar. Claro, es evidente que las apariencias engañan. En este mundo hay muchos lobos y lobas vestidos de ovejas, con apariencia de mansos corderos, y lo que en realidad son es lobos rapaces, peligrosos enemigos ocultos debajo de sus apariencias, que hacen mucho daño, no solo a la persona como tal, sino a la comunión que el creyente pueda tener con su Salvador. Son personas que visten, hablan y se comportan muy salamerosos, educaditos, y se ven con mansedumbre, y muchos con apariencia de santidad. Saben manipular, saben engañar, saben abrazar y hablan bonito, saben entrar al entorno privado del creyente. Y cuando ya han logrado su propósito de permear su intimidad en muchas ocasiones, y créanme que son muchas las ocasiones que terminan desviando al creyente por caminos de perdición. Y ojo, no es que los creyentes a los que se refiere la Escritura sean faltos de fe o de entendimiento, o que sean personas débiles, inmaduros o frágiles. No, Señor. Lo que sucede es que el engaño de las demás personas que el Tanakh identifica como malas compañías es tan bien hecho por parte del adversario, Yahweh lo reprenda, que ese creyente termina cayendo en las redes tramposas del cazador enemigo de la humanidad y su salvación, el adversario Satán. Yahweh lo reprenda. Reprendidos en el nombre bendito de Yahshua. Por eso es que tantos predicadores, evangelistas, maestros de la palabra, líderes religiosos, hombres y mujeres por igual, ancianos, jóvenes, de todo tipo de creyentes, han caído y han sucumbido ante la tentación del enemigo, porque se han dejado engañar por la sutileza de la falsa apariencia. Yahshua nos guarde bajo su Shekinah. Lo segundo que nos dice la porción del texto sagrado es que enfáticamente a esas personas que se acercan a manipular con sus encantos salameros, la palabra misma les dice malas compañías, así los llama, así de manera directa los define como malas compañías. Quiero aclarar que la palabra de Adonai no nos está prohibiendo tener amigos y relaciones con otras personas, ojo con eso. Al contrario, la palabra de Elohim nos ordena tener muy buenas relaciones con los demás, en especial con los de la misma casa. El Tanakh nos está previniendo de las personas que se convierten en malas compañías y son perjudiciales para el pueblo de Dios. Aunque parezca un poco complicada la ordenanza, no lo es. El libro sagrado no hace diferencia de personas a las que define como malas compañías, sin importar si esas compañías son su papá, su mamá, el hijo, el tío, el abuelo, la abuela, el hermano, la novia, el novio, o el amigo más cercano, o el amigo que esté lejos. Sea el que sea, que se acerque a usted con el ánimo de influirle de manera negativa o dañina, de la manera que sea, la palabra de Dios lo llama mala compañía. ¿Puede su pareja conyugal llegar a ser mala compañía? Claro que sí. Cuando asume comportamientos que corrompen y desvían a su cónyuge de la santidad y la obediencia delante de Elohim.
Puede su papá, su mamá, su hermano, su hermana, el hijo, la hija, un familiar, un amigo, un hermano en la fe, el pastor mismo de la iglesia o el líder llegar a ser mala compañía para usted. Sí, cuando le influyen hacia lo malo, cuando le convierten en un transgresor, sea el que sea, sin importar lo que sea, cuando le quieren llevar a prácticas contrarias a la santidad y a la obediencia que demanda el Tanakh y el Brit Hadashah. Esa persona es la que el Tanakh llama mala compañía. Si a usted le llega un pastor y le dice, hermano, usted debe congregarse, es el día domingo y no el sábado, cuídese, porque la palabra de Dios dice que el día del Adón es el sábado, no el domingo. El domingo es el día de adoración al sol. Si llega un líder religioso, un predicador, así esté levitando de lo santo que crea que es, y le diga, hermano, hermana, los mandamientos del Antiguo Testamento ya no están vigentes, porque ese Antiguo Testamento ya está obsoleto. Cuídese. Eso no es buena compañía. Corra y busque un lugar donde le enseñen Torah. O si llega un predicador muy preocupado es por su economía y le dice que debe diezmar en su iglesia, porque esa iglesia sí es la casa de Dios y es el único sitio donde se predica la verdad verdadera, donde solamente allí se mueve el Espíritu Santo de Dios. Que llegue hablándole así, ojo, porque ese predicador puede ser mala compañía, porque en este mundo no existe casa de Dios. Cada uno de ustedes conmigo somos templo vivo del Espíritu Santo de Yahweh. Nos congregamos en el lugar que sea, pero ese lugar no es casa de Dios. Allí moran los hijos de Elohim, sellados por el Ruach HaKodesh, con la presencia santa y divina de la presencia del Ruach en nosotros. Eso sí es. ¿Cuántas madres y padres y hermanos obligan a sus hijas y hermanas y parientes y amigas a abortar, a robar, a prostituirse, a no congregarse, porque dicen que se vuelven fanáticos o fanáticas religiosas? Prefieren ver a su hijo, a su hermano o a su hermana jugando fútbol en las canchas, o jugando billar en los bares, o bebiendo cerveza o escuchando música mundana, reunidos allá en la puerta de su casa hablando chismes y murmurando, antes que congregarse en una iglesia. Malas compañías, hijos que prefieren ver a sus padres tomándose una cerveza y según ellos compartiendo un sancocho o una carne asada, que verlos con la Biblia en su mano leyendo la palabra de Dios. Amigos, hombres y mujeres por igual, que cuando le ven a usted que ha aceptado al Mesías como su Señor y Salvador y camina en sus sendas, quiere congregarse y comenzar a vivir una vida nueva, alejada de las cosas pecaminosas del mundo, esas mismas personas que siempre han fungido como los más allegados a usted, sus mejores parientes, sus mejores familias, sus mejores amigos, son los primeros que comienzan a hacerle bullying, a hacerle matoneo, a burlarse de usted y comienzan a alejarse y verlo como un bicho raro. Estas son las malas compañías de las que habla la palabra de Elohim. Así vengan de su propia casa, de su propia familia, son malas compañías que proféticamente se dividen por causa de la palabra del Evangelio de la salvación, y está profetizado que así sucederá en estos tiempos finales. Estos son temas bastante amplios de explicar y enseñar, y son meras realidades, hermanos. Aquí nada es ficción o exageración o mentiras. Todo esto es realidad. Lo tercero que nos dice este texto del Tanakh en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, es que esas malas compañías que son engañosas, si usted las acepta para su vida, le van a conducir a la corrupción y a la perdición. Escúchelo y léalo ahí mismo. Es tan nefasta y dañina esa compañía que termina corrompiéndole a usted si no está alerta. Dice, las malas compañías corrompen, dice el texto. Bendito sea Yahweh por siempre.
esa corrupción de la que habla el libro sagrado, lo que busca es depravar al creyente, echar a perder todo lo bueno que haya en él, pervertirlo, dañarlo, hacer pedazos su santidad, su fe, su obediencia y fidelidad delante del Redentor, afectar la obra del Ruach HaKodesh que obra en nosotros. Yahweh nos guarde. Por eso hablamos y vemos hoy día gobernantes corrompidos, padres corrompidos, hermanos en la carne y en la fe corrompidos, pastores que se hacen llamar apóstoles, profetas, líderes, maestros, predicadores corrompidos por los malos deseos de su corazón y se presentan como muy santos, cuando por dentro son podredumbre, egoísmo y ambición, amigos que corrompen, empresas criminales que socavan y destruyen con la corrupción. Por eso se ve todo eso. La gente se ha acostumbrado tanto a vivir en la corrupción del mundo que ya no se preocupan por desintoxicarse de tanta maldad. Y ahora todo lo llaman normal. La inmoralidad, eso es normal. Asesinatos, eso es normal. Terrorismo, eso es normal. Lo que sea de maldad, eso es normal. Yahweh nos guarde. Por ejemplo, el deporte que antes era una actividad bonita, saludable, recreativa, de esparcimiento, ahora se ha convertido en un foco de corrupción por los dirigentes, por los que dirigen allá esos clubes deportivos. La educación, que todos la hemos recibido y siempre la hemos buscado como algo muy bonito que nos ayuda a construir nuestras vidas. Ahora la educación se ha corrompido con nuevas teorías del diablo que buscan destruir la santidad de los niños, de los jóvenes, de los adultos. La salud está corrompida por los que la administran. Los alimentos, mis hermanos, y los productos de la tierra han sido corrompidos y ahora se habla de alimentos transgénicos que han sido modificados por la ingeniería genética. El cuerpo humano cada día sufre la corrupción del mundo que hace del cuerpo un instrumento carnal y mundanal alejado de Elohim, y ha dejado de verse como templo vivo del Espíritu Santo de Dios para convertirse en una cantera de perversión y de maldad. Y así sucesivamente, mis amados. Son temas amplios y que debemos conocer y debemos tratar. Bendito sea Yahweh por siempre que nos instruye. Alabado sea su nombre Kadosh y eterno. Y lo cuarto que nos dice este pequeño texto es que estas malas compañías, además de ser engañosas y de corromper al ser humano, buscan atacar, ojo, buscan atacar las buenas costumbres. ¿Y por qué corrompen directamente a las buenas costumbres? Por la siguiente razón. Las costumbres son conductas que el ser humano va repitiendo en el transcurso de su vida. Y esas costumbres repetidas en el tiempo se transforman en hábitos. Y ojo, al final nosotros terminamos ejecutándolas de una manera irreflexiva. O sea, al final terminan esas costumbres malas metidas en nuestro orden moral, que comenzamos a aceptarlas de manera inconsciente y comenzamos a introducirlas en nuestra vida diaria y a practicarlas de una manera inconsciente. Entonces ya se vuelven parte de nuestras vidas y comenzamos a ver todo también normal. Entonces es cuando usted ve que un muchacho o una muchacha comienzan a presentar cambios en sus hábitos de vida. Antes se congregaban y ahora ya no se congregan. Antes oraban y ahora ya no oran. Antes eran prudentes, recatados, ahora son liberados, despreocupados. Hablan y se visten como quieren, como les provoca. Antes no fumaban, ahora fuman. Hacen lo que quieren y no aceptan corrección. ¿Dónde ha comenzado esa persona a ser influida? Los primeros son los familiares y los amigos. Claro, la gente también es influida por la televisión, por las redes sociales,
la internet, la escuela, el colegio, la universidad, el trabajo, la iglesia, entre tantos otros medios de comunicación social que influyen. Pero los primeros que van formando un marco de referencia para provocar cambios destructivos en las buenas costumbres de las personas son su círculo más próximo, son sus familiares y sus amigos más cercanos. En nuestra vida, de una u otra manera, todos traemos buenas costumbres y las adquirimos desde nuestra infancia, pero la palabra de Dios nos dice que esas buenas costumbres están en constante peligro. Las buenas costumbres son las que integran los seres humanos con todo lo que percibe a través de los sentidos. Esas buenas costumbres o moral son los que mantienen el buen equilibrio de un creyente temeroso de Elohim. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre Kadosh. Entonces, esas buenas costumbres son de las que habla el Tanakh. Son la forma correcta y equilibrada de los creyentes en Mashiach Yahshua, que nos permite vivir honestamente, correctamente, con rectitud, observando la justicia, el amor, la compasión, la solidaridad, procurando siempre la santidad y la obediencia. Las buenas costumbres que nos demanda la palabra de Elohim es lo que nos permite desarrollar valores y principios que trae la misma palabra de Dios. No nos apartamos de sus principios ni de la verdad ni del camino, ni nos ocultamos de la luz que es Mashiach Yahshua. Todo esto es lo que guía nuestras vidas y nos permite vivir una vida de buen testimonio que exalta y glorifica al autor del Evangelio de la salvación, mostrando su poder, y es bueno para nuestras almas. Por eso es que esas malas compañías de las que habla la Escritura corrompen y atacan directamente las buenas costumbres del pueblo creyente. Y parece increíble, pero es verdad. Un creyente se conoce en todo, no tanto por lo que dice, sino por lo que piensa, la manera de hablar y expresarse, su comportamiento, sus actitudes, el testimonio de vida que da, porque puede decir a toda voz que es el mejor creyente, pero con sus actos y sus actitudes y su testimonio de vida muestra todo lo contrario. No parece un creyente sino un pagano del mundo. Un buen creyente se conoce hasta en la forma de caminar. Ya no es, discúlpenme la palabra, ya no es chambón, sino cuidadoso hasta para dar sus pasos. Un buen creyente se conoce por la manera como saluda, por su presentación personal, porque se vuelve respetuoso, por ser un buen ciudadano. Es un ejemplo a seguir. Se le conoce por su estilo de vida transformado. Ya no es igual a como era antes de conocer a Yahshua y su Besorá. Se ve que ha tenido un nuevo nacimiento. Pero si ese creyente comienza a hacer junta con malas compañías o a volver a esos contactos antiguos que son groseros, no le dan valor a las cosas, les da lo mismo hablar de una manera o de otra, les da lo mismo tomar agua que consumir alcohol, echan chistes groseros y de doble sentido, ven cualquier cosa, no les importa, fuman, son perezosos, irrespetuosos, no les gusta estudiar, no buscan a Dios, no tienen valores formados. Es decir, si ese creyente sigue juntándose con amistades que son la antítesis de un hijo de Dios, y esa amistad con esas compañías poco a poco se va consolidando, sobre todo si los creyentes son jóvenes, bueno, hay personas adultas con muchos vacíos y se juntan al que sea. Y recuerden que en cada uno de nosotros está impregnado el Yetzer Hará. Más adelante les voy a hablar del Yetzer Hará, si el Elohim me lo permite, en la siguiente enseñanza, en la segunda parte.
Entonces, ¿qué puede suceder con esas personas de mal comportamiento que se unen en amistad con un creyente y este creyente no tiene poder para influir a los demás, para demostrar y mantenerse en su fe, sino que poco a poco se deja influir por el falso paradigma de ser igual o semejante a los demás para que no lo rechacen, para que no lo alejen? ¿Qué puede suceder con esa persona que actúa así? ¿Qué dice la Escritura? Puede suceder que poco a poco las malas costumbres de ese amigo, de ese novio, esa novia, de ese familiar, el que sea, poco a poco comienza a impregnarse en el creyente, comienza a hacer su efecto sutil y engañoso. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí en la calle, y hasta tienen razón. Alabado sea Adonai. El pecado y la maldad, así como el adversario, tienen una característica muy especial que van metiéndose en los creyentes de una manera muy sutil, poco a poco. Y cuando menos piense, la persona está comenzando a reírse de los chistes del otro. Ya poco a poco comienza a participar de sus conversaciones obscenas. Cuando menos lo piense, van a lugares que antes no iban. Comienzan a decir mentiras piadosas, dicen ellos, como le llaman en el mundo. Y así poco a poco terminan sus buenas costumbres y comienzan a corromperse por las compañías que la Escritura Sagrada nos prohíbe. Todos nosotros debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que olemos, de lo que escuchamos, de lo que pensamos, de lo que hablamos, de lo que tocamos, de lo que comemos. Y esto no es ser religioso o legalista o fanático, hermano, hermana, como nos dicen a los que procuramos ser practicantes de la Torá. No, Señor. ¿Qué les dije hace un momento que eran las buenas costumbres? Las buenas costumbres son las que integran a los seres humanos con todo lo que se percibe a través de los sentidos. Y nuestros sentidos son el gusto, el tacto, el oído, el olfato, la vista. Y yo le adiciono el pensamiento, la mente, el corazón, el intelecto, incluso hasta el sueño. Cuando dormimos, cuando nos acostamos a descansar, debemos pedirle a Elohim que nos cuide y nos guarde nuestro sueño. Todo esto es lo que nos integra o nos une con este mundo material que percibimos a través o por medio de nuestros sentidos. Bendito sea Yahweh. Estas buenas costumbres o moral son las que mantienen el buen equilibrio de un creyente temeroso de Elohim. Partan de un principio. Todo aquel que practica el pecado de la manera que sea no es practicante de la Torá de Elohim y se comporta como un incrédulo. Y con esas personas expresamente el Tanaj nos prohíbe juntarnos. La Torá nos dice ni siquiera se les acerquen. ¿Para qué buscar lo que no se les ha perdido? Como dicen por ahí. Cuando tengan oportunidad vayan y lean en el libro de Corintios, en el capítulo 2, segunda de Corintios en el capítulo 6, en los versículos del 14 al 18, y van a ver cómo el Ruach HaKodesh nos advierte a todos por medio de una ordenanza bien clara. Es un mandamiento que debemos obedecer, y está escrito ahí en segunda de Corintios, en el capítulo 6, pasuquín del 14 al 18. Allí ustedes se van a encontrar donde dice: no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos. Amados, es bien importante saber que cuando el libro sagrado nos dice no se junten o no pongan yugo desigual con otras personas, no es solamente juntarse o unirse en matrimonio,
No señor, no señora, claro que no. Esto lo han resumido equivocadamente solo a las uniones matrimoniales y el mandamiento va más allá. La palabra de Dios lo que nos dice es que no se unan de la manera que sea, no tengan ningún tipo de vínculo o contacto con personas que no son temerosos de Elohim. Y es que Elohim nos lo dice por nuestro bien, porque Él quiere un pueblo Kadoshim, un pueblo santo, así como Él es santo, un pueblo apartado, un pueblo que lo adore y lo glorifique, no solamente con su boca, sino también con su comportamiento, con sus actos, con su vida, con la práctica diaria de todo lo que hace. Por eso es que en la gran mayoría de veces que aceptamos vivir en santidad y obediencia, sujetándonos a la palabra de Dios y a sus mandamientos, quedamos casi solos. Los primeros que nos alejan son nuestros familiares y luego los que considerábamos nuestros amigos y nuestros allegados. Ahí mismo, la carta a los Corintios en esa pequeña porción escritural nos da una tremenda enseñanza, es un llamamiento a la kedushá, a la santidad. No pongan yugo sobre ustedes mismos uniéndose en una yunta, en esa yunta desigual con los incrédulos. Porque ¿qué tienen en común? Dice la palabra ahí mismo. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué compañerismo tienen la luz con la oscuridad? Vean ustedes, esas no son mis palabras, son palabras del Santo Bendito. Y todo aquel que no es obediente al adabar de Elohim, a todo aquel que es transgresor de sus misbot, la misma Torah le llama maldad y oscuridad. Y lo único para lo que usted debe acercarse a esas personas es para llevar a esa persona a la luz del Evangelio. Para eso sí debe acercarse a esas almas. ¿Qué armonía puede haber entre Mashiach y Belial? Dice el texto sagrado, tremendo, mis hermanos. Puede parecerles muy duro, según los nuevos conceptos del posmodernismo actual, pero la palabra es como espada de doble filo. La palabra habla de manera directa y sin ambigüedades, y a lo malo lo llama malo y a lo bueno lo llama bueno, así de claro. Aquí a lo bueno la palabra de Dios lo asemeja a Mashiach y a lo malo lo asemeja al diablo, a Belial, sin rodeos, sin tanta diplomacia. Si usted se acerca a un Kadoshim y tiene amistad con un hijo de Dios apartado, pues esa será una buena amistad o una buena relación que no le afectará sus buenas costumbres, porque esa persona es temerosa de Adonai. Pero si se acerca a un mundano que es un yugo o una yunta desigual, pues lo que busca son problemas en su crecimiento y en su edificación espiritual. A no ser, repito, que su acercamiento sea para evangelizar a esa persona. Alabado sea Elohim. ¿Qué armonía puede haber entre Mashiach y Belial? ¿Qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? Dice el texto. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Yahweh, que somos todos nosotros, y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Yahweh, como Yahweh dice, yo moraré en ellos y caminaré entre ustedes, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre, qué gran promesa que nos espera y que es para nosotros. Por eso debemos ser santos, apartados, kadoshim, cuidarnos de con quién estamos. Además de la redención gratuita, seremos sus hijos y su pueblo apartado si obedecemos. Por lo tanto, dice ahí el mismo texto, Yahweh dice, salgan de en medio de todas esas personas, apártense ustedes mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. Entonces, si cumplen, yo mismo los recibiré. Alabado sea Yahweh Elohim, bendito sea Yahshua por siempre. Ahí está la ordenanza. Salgan, aléjense, apártense, abandonen todo eso, huyan inmediatamente de esas personas que les sean ocasión de caer.
es que ni siquiera toquen nada que sea inmundo. Viene Pesaj. No es porque venga Pesaj, siempre debe hacer ofrenda viva de adoración para Elohim. Y ahora viene Pesaj. Deben estarse todos preparando para Pesaj, sacando toda esa levadura de inmundicia que haya en el corazón. Y si ustedes se comportan con obediencia a este mandamiento, entonces recibirán como recompensa el más grande galardón que la Torá puede ofrecer a cualquier ser humano, y que está escrito ahí mismo en el versículo 18, ahí de Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Lean allá cuando puedan y miren ese gran premio, esa recompensa, ese galardón. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice Yahweh Sebaot. Bendito sea por siempre su nombre Kadosh, alabado sea su nombre. Alguien puede decir, esto es muy fácil. ¿Quién no lo puede cumplir? Pues sencillamente me aparto de todos los pecadores y me alejo y me encierro como una ostra y ya, como en una burbuja de santidad, muy apartado de todos. Ojo, mis hermanos, así tampoco es. Los extremos no pueden llegar así. Hay que tener mucho cuidado con el orgullo, la arrogancia, la altivez, que pueden sutilmente agarrar a esa persona y decir, entonces me alejo de todos. Bien dice allá Primera de Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, los que creen que estén firmes, tengan cuidado y no vayan a caer. U otra persona puede decir, esto es muy difícil, porque entonces nos quedaríamos solos en este mundo, porque hasta los mismos creyentes, los mismos hermanos en la fe que se congregan con nosotros, tienen muchos comportamientos pecaminosos, muchas conductas reprochables al tenor del libro sagrado. Entonces tendríamos que alejarnos hasta de los mismos hermanos en la fe. Mire, hermano, hermana, el israelita de este tiempo final, el comportamiento y la comunión de los demás con Elohim es asunto de cada persona. Y usted, además de ser creyente, también es inteligente y tiene discernimiento para saber qué compañía le conviene y cuál no le conviene. Y somos muchos los que hemos tenido que experimentar la soledad por caminar conforme a la Torá. Yahshua fue el primero en enseñarnos y vivir todo esto, y es nuestro ejemplo a seguir. Y escuchen bien, hermanos, esta no es una ordenanza nueva, no, señor. Esta es una ordenanza que viene desde el principio. Lo que sucede es que la gente casi no le presta atención. Elohim le prohibía a los israelitas juntarse con las demás naciones. Elohim es un Elohá celoso con su pueblo y nos cuida y nos da las instrucciones para no ser contaminados por las cosas del mundo. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, Pasuquín del 9 al 13, Deuteronomio 18, vamos a buscarlo, mis hermanos, y vamos a leer. Vamos a buscar, busquemos Deuteronomio. Deuteronomio, bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Bendito sea Adonai. Busquemos a ver. Ajá, Deuteronomio, muy bien. Ahora, aquí está. Busquemos el capítulo 18. Aquí está, capítulo 18. Y vamos a leer aquí en Deuteronomio, vamos a leer versículos del 9 al 13. Miren lo que dice allí. Cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas y costumbres abominables de aquellas naciones. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, un adivino, un agorero, un sortílego, un hechicero, un encantador, uno que consulte fantasmas, medium o ruajim, o uno que practique la necromancia, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh, y a causa de estas abominaciones Yahweh su Elohim les está echando delante de ustedes. Ustedes serán de corazón puro,
con Yahweh su Elohim. Bendito sea su nombre. Desde que Elohim escogió un pueblo y lo apartó para que sea suyo, Él nos pide que tengamos un corazón puro, limpio, kadoshim. Si usted forma parte de ese pueblo apartado, pues debe escuchar y obedecer sus ordenanzas que son para la santidad. Elohim por medio de Josué también les ordenó a los israelitas, y eran ordenanzas bastante exigentes, muy restrictivas. Por ejemplo, en el capítulo 23 de Josué se leen algunos de esos apartes. Vamos a buscar, hermanos, Josué capítulo 23, bendito sea Yahweh, alabado sea su nombre. Josué capítulo 23. Josué, aquí está. Josué, aquí está, capítulo 23. Aquí está. Miren lo que dice, vamos a leer algunos apartes allí. Dice, ustedes no se volverán como esas naciones que permanecen entre ustedes, ni siquiera mencionen el nombre de sus dioses, y menos que el pueblo jure por ellos, o les sirvan o los adoren, sino que agárrense a Yahweh su Elohim, como ha hecho hasta, como han hecho hasta ahora, hasta este día. Tómense a Yahshua, porque si ustedes se vuelven y se agarran al remanente de estas naciones que quedan entre ustedes, si ustedes hacen matrimonios con ellos y tienen hijos con ellos y ellos con ustedes, sepan por seguro que Yahweh su Elohim dejará de echar a estas naciones de la vista de ustedes. En cambio, ellos se volverán una trampa y piedra de tropiezo para ustedes, clavos en sus calcañales y dardos en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra, la cual Yahweh su Elohim les ha dado. Esto es santidad, hermanos. Y no vayan a pensar que eso fue solamente en la antigüedad y que esas ordenanzas ya no están vigentes para nosotros, porque ahora somos mera gracia, como enseñan en algunos lados. No, señores, de ninguna manera. Lo que sigue se los voy a explicar en la segunda parte, en el próximo Shabbat. Por hoy vamos a dejar hasta aquí. Es bien importante lo que sigue, un tema muy bonito que el Señor nos pone para aprender. Y vamos a comenzar a reflexionar cómo está nuestra vida espiritual frente a Adonai si nos detenemos a mirar nuestro entorno. Estamos siendo sinceros, honestos, íntegros delante de Elohim, el Creador Santo Bendito, y delante de los que nos rodean. Estamos permitiendo que el mundo nos influya con sus costumbres, con sus leyes, con sus argumentos mundanales, o por el contrario, obedecemos a lo que nos ordena Yahweh de ser imitadores de Mashiach, ser como una de esas estrellas que Elohim le prometió a Abraham, y alumbramos en la oscuridad con la luz de Mashiach en este mundo de vanidad, de oscuridad, de desorden, de anarquía, marcando la diferencia, sin importar que sufra el rechazo y el abandono. Bendito sea Yahweh por siempre. Padre, te damos toda rabá, toda la cabón, la exaltación, la honra, la gloria. Padre, bendito seas. Te pedimos que nos guardes, que nos cuides, que nos permitas, Abacados, vivir en santidad y en obediencia cada día de nuestras vidas, que nuestra vida sea solamente para ti, apartados como ofrenda viva de adoración para ti, Abacados, cada día de nuestras vidas, que siempre vivamos como si fuera el último día de nuestra existencia y adoremos al Altísimo con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo nuestro ser, desde nuestros hogares, y que toda persona que esté cerca de nosotros sea de grande bendición para nosotros y nosotros de grande bendición para ellos. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Mis hermanos, si usted desea recibir la bendición que está escrita en la Torah como oración sacerdotal, entonces permítame hacer esa oración que está reservada para los israelitas del mundo y es para todos nosotros una gran bendición. Yevarejeja Yahweh Beismereja,
Yaer Yahweh panabeleja bishumeja. Yisha Yahweh panabeleja bellasen leja shalom. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde, amado hermano israelita de estos tiempos finales, a usted, su casa y su familia, a mí y a toda mi casa, toda mi descendencia. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y sobre mi casa y sobre mí. Yahweh tenga de todos nosotros rahamín, misericordia. Que Yahweh nos muestre su rostro y ponga en cada uno de nosotros la shalom de Yahshua Hamashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su santo Ruach, su santo Espíritu, y caminemos siempre con la mirada puesta en el reino de Adonai, aunque estemos caminando en este mundo. Dice el libro sagrado Besamú es Shemi al Benei Israel, Baami Abarajem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a todos. Mis amados, Shalom, Ubrahot, paz y bendición para todos ustedes. Hoy hemos terminado esta enseñanza para gloria de Adonai, para bien de nuestras almas. Disculpen ahí los tropiezos, las incomodidades en la transmisión. Bendito sea Elohim que se ha corregido lo del sonido. Y aquí estamos, el próximo Shabbat, en la segunda parte que continúa este mismo tema. Y sigamos orando unos por otros. Los tiempos son difíciles, pero van a ser mucho más difíciles dentro de muy poco tiempo, y tenemos que estar preparados para lo que el Eterno nos permita vivir en este mundo de los vivientes humanos. Shabbat Shalom para todos, mil bendiciones. Un abrazo lleno de bendiciones en Yahshua Hamashiach para todos. Shalom, 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 mis amados.